Existen decisiones que se proclaman al mundo desde el balcón de San Pedro, envueltas en el aroma a incienso y el eco de los aplausos. Y existen otras, las que verdaderamente cambian el curso de la historia, que se sellan en el silencio de estancias resguardadas, lejos de las cámaras y los titulares. Son estas últimas, las que nacen de la oración y la audacia, las que hoy están sacudiendo los cimientos milenarios de la Iglesia Católica. El Papa León XIV, un hombre conocido por su rostro sereno, sus gestos humildes y un corazón comprometido con los últimos de la tierra, está gestando una transformación sin precedentes. Detrás de su imagen piadosa, en los pasillos más profundos del Vaticano, circulan decretos que no han sido publicados oficialmente. Son documentos que, uno a uno, están provocando una división silenciosa, un profundo examen de conciencia entre cardenales, obispos y fieles. Para algunos, sus actos son la más pura valentía evangélica. Para otros, se acercan peligrosamente a la herejía. Estos son los 15 decretos secretos del Papa León XIV, la crónica de una revolución espiritual que está dividiendo y, quizás, purificando a la Iglesia. Hoy revelaremos los primeros, y desde el principio, comprenderás la inquietud y la esperanza que recorren Roma. Primera parte, los cimientos de la Reforma. Decreto secreto número 1, el silencio como escudo de la Reforma. En su primer acto no oficial como pontífice, el Papa León XIV emitió una orden clara y sin matices. Todo cardenal que participe en las reuniones de reforma profunda deberá guardar un silencio absoluto. Nada de entrevistas, ningún comentario a la prensa, ni la más sutil insinuación en homilías públicas. El contenido de las sesiones, las propuestas debatidas, las tensiones internas, todo debía mantenerse en estricta y orante reserva. Este decreto, comunicado primero verbalmente y luego ratificado por escrito, no busca el secretismo, sino la protección. Según fuentes internas, la motivación del Papa es blindar las reformas de manipulaciones externas, evitar que sectores inmovilistas frenen el cambio mediante presión mediática o la siembra de rumores. Pero no todos lo ven así. En naciones como Alemania, Brasil y Estados Unidos, voces episcopales se han levantado discretamente, acusando al decreto de sofocar la transparencia, de levantar muros que recuerdan más a los tiempos oscuros del pasado que al espíritu de apertura del Concilio Vaticano II. Quienes defienden a León XIV, sin embargo, insisten, el Papa no está ocultando, está protegiendo. Estas reformas son tan profundas que deben madurar en el silencio, como las raíces de un roble antes de que su tronco pueda desafiar al viento. Aún así, una pregunta resuena en toda la Iglesia: ¿qué se está discutiendo que requiere tanto secreto? Decreto secreto número 2, transparencia evangélica, auditoría total de las finanzas. El segundo decreto no fue simbólico, fue una bomba de coherencia en el corazón de la Iglesia. El Papa León XIV ordenó una auditoría completa, externa e independiente de todos los recursos financieros del Vaticano. Esta vez, no sería una comisión interna. La tarea fue encomendada a expertos laicos internacionales, sin vínculos con la curia, para garantizar una pureza absoluta en el proceso. Cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, inversiones en el extranjero, contratos históricos y, de manera especial, las finanzas de las diócesis más poderosas del mundo. Todo sería revisado bajo un nuevo y radical criterio. Según se ha filtrado, el Papa citó en una reunión confidencial una frase contundente, casi un eco del Evangelio: si el dinero del templo no sirve a los pobres, entonces pertenece a los mercaderes, no a Cristo. Pero la audacia de este decreto va más allá. La auditoría incluye una evaluación espiritual del uso de los bienes. La pregunta ya no es solo dónde está el dinero, sino para qué se está usando. ¿Ha servido para evangelizar, para dar de comer al hambriento y vestir al desnudo? ¿O ha financiado lujos innecesarios, vanidades y estructuras de poder que alejan a la Iglesia de su Señor? Dentro de la curia, algunos lo consideran una humillación pública.
Cardenales han exigido que sus diócesis queden exentas, pero la respuesta del Papa fue tajante: el escándalo no está en que la verdad se sepa, sino en que la hipocresía se oculte. La tensión ha escalado. Algunos han insinuado su dimisión en protesta, pero León XIV, con la serenidad de quien se sabe en manos de Dios, no parece dispuesto a ceder. Decreto secreto número 3, el fin de los honores. El inicio del servicio. Monseñores, capellanes de su santidad, protonotarios apostólicos, títulos que durante siglos fueron considerados premios a la fidelidad o peldaños en la carrera eclesiástica, han sido congelados. Por orden directa del Papa León XIV, no se otorgará ningún nuevo título honorífico hasta que se revise profundamente su sentido espiritual y su verdadero impacto pastoral. El decreto fue breve pero demoledor. En una carta enviada a los nuncios apostólicos, el Papa argumenta que muchos de estos honores se han vaciado de contenido, transformándose en distinciones que alimentan el orgullo clerical y construyen una barrera entre los pastores y el pueblo. En sus propias palabras, la frase que resuena es: la grandeza de un sacerdote no está en sus vestiduras de seda, sino en las cicatrices de sus heridas al servicio del rebaño. No necesito príncipes, necesito testigos. Este gesto ha sido celebrado con júbilo por sacerdotes jóvenes y comunidades religiosas que llevan años denunciando el clericalismo como una de las enfermedades más graves de la Iglesia. Sin embargo, ha generado un profundo descontento entre prelados veteranos, quienes ven en estos títulos un justo reconocimiento a una vida de servicio. Una fuente vaticana confesó: hay obispos que han trabajado toda su vida esperando ese pequeño gesto, y ahora sienten que el Papa los ha despojado de su dignidad sin explicación. Pero lo cierto es que, en silencio, León XIV está demoliendo las estructuras simbólicas que, durante siglos, han construido jerarquías más estéticas que espirituales. Para él, no se trata de un castigo, sino de una purificación necesaria. Estos 3 decretos son solo el comienzo. Son los cimientos de una iglesia que busca desesperadamente volver a ser creíble. La pregunta que todos se hacen es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Papa en su afán de reforma? Segunda parte, el corazón del sacerdocio y la misión. Decreto secreto número 4, pastores con olor a oveja, la reforma mundial de los seminarios. Ningún documento ha generado un debate interno tan apasionado como este cuarto decreto. El Papa León XIV, tras consultar en secreto a teólogos, sociólogos, misioneros y formadores de todos los continentes, ha ordenado el diseño de una reforma global y radical de la formación sacerdotal. El objetivo es claro: humanizar al sacerdote, formar hombres menos doctrinales y más empáticos, menos funcionarios de lo sagrado y más servidores del dolor humano. El decreto, aunque no publicado, ya ha filtrado sus líneas maestras, que son un auténtico programa de vida. Un año obligatorio de misión, antes de la ordenación. Todo seminarista deberá vivir y trabajar un año completo en una comunidad empobrecida, ya sea en barrios marginales, zonas rurales olvidadas o regiones devastadas por conflictos. Deberán sentir en su propia piel la precariedad de la que hablarán desde el altar. Formación para el alma. Los seminarios deberán incluir módulos obligatorios de psicología, gestión del trauma y acompañamiento espiritual real. Se formará a los futuros sacerdotes en salud mental, escucha activa, acompañamiento en el duelo y atención a víctimas de abuso, evaluación integral, además del discernimiento espiritual interno. Se requerirá una evaluación psicológica y comunitaria de cada candidato, realizada por profesionales laicos. Se busca medir no solo su piedad, sino su madurez humana y su capacidad de empatía. Menos rito, más vida. Se reducirá el enfoque en los privilegios litúrgicos y ceremoniales para centrar la formación en el servicio pastoral cotidiano. En palabras atribuidas al Papa: no quiero más sacerdotes que hablen del amor de Dios sin haberlo sufrido en su propia carne. Quiero pastores que huelan a sudor y a lágrimas, no a incienso de sacristía. Esta propuesta ha sido celebrada en África, Asia y América Latina.
donde los seminarios ya viven más integrados en la realidad social. Pero en Europa y sectores de Estados Unidos, la resistencia es fuerte. Temen que esta visión horizontal diluya la formación teológica. Un rector de seminario expresó su preocupación. Nos piden formar hombres que lloren con el pueblo, pero ¿quién los formará para anunciar la verdad con la claridad que el mundo necesita? El debate está servido, pero el decreto ya se está implementando de manera experimental en 10 países. Decreto secreto número 5, el don del celibato, una disciplina abierta a la escucha. Este fue el terremoto. Fuentes de altísima fiabilidad confirman que el Papa León XIV ha redactado un decreto reservado que abre la posibilidad de revisar la obligatoriedad del celibato sacerdotal. No como dogma, sino como disciplina eclesiástica. La revisión comenzaría en regiones específicas donde la falta de sacerdotes es dramática, como la Amazonía, vastas zonas de África y algunas diócesis secularizadas de Europa. Es crucial entender el matiz. No se trata de eliminar el celibato, sino de reafirmar que no es un dogma de fe, sino una disciplina de la Iglesia latina que, como tal, puede ser ajustada pastoralmente si el bien de las almas lo requiere. En un fragmento filtrado, el Papa habría escrito: el celibato es un don precioso, no una imposición, pero cuando el don se convierte en una carga que impide celebrar los sacramentos, deja de ser signo luminoso del reino y se transforma en un obstáculo para la gracia. El decreto propone un camino de discernimiento. Iniciar un proceso de escucha sinodal con las conferencias episcopales de todo el mundo. Permitir, en regiones con grave escasez de sacerdotes, la ordenación de viri probati, hombres casados, de fe probada y madurez humana. Crear una comisión de teólogos, historiadores y moralistas para estudiar los modelos de sacerdocio casado en la Iglesia primitiva y en las iglesias orientales. Asegurar que el celibato, elegido libremente, siga siendo valorado y promovido como un camino de entrega total a Cristo. Este posible cambio ha provocado una profunda fractura en el colegio cardenalicio. Algunos lo ven como una apertura valiente y necesaria. Otros lo consideran una traición a siglos de espiritualidad y una puerta abierta a la mundanización del sacerdocio. Un cardenal italiano lo expresó con dureza: el celibato es el último muro de contención. Si lo derriban, nada detendrá la secularización total. Pero desde el sur global, la respuesta es otra: nuestros pueblos mueren de sed espiritual, sin misa ni sacramentos. ¿De qué sirve defender un celibato ideal si no hay quien celebre la Eucaristía? El Papa aún no ha firmado su implementación universal, pero el simple hecho de haber abierto este debate lo convierte en uno de los pontífices más audaces y controvertidos de la historia reciente. Decreto secreto número 6, la voz de las mujeres en el corazón de la Iglesia. El sexto decreto es, quizás, el más inesperado y silenciosamente revolucionario. Sin ruedas de prensa ni anuncios formales, León XIV ha creado lo que dentro del Vaticano ya se conoce como el Consejo Global de Mujeres. Se trata de un organismo consultivo y, en ciertos ámbitos, ejecutivo, compuesto exclusivamente por mujeres, laicas y religiosas, que tendrán acceso directo al Papa y voz real en temas cruciales: gobernanza pastoral, justicia social, formación eclesial e incluso en el proceso de nombramiento de obispos. Este consejo no es decorativo. En uno de los borradores, el Papa afirma: durante siglos, hemos preguntado a las mujeres sobre la familia y la modestia. Es hora de escucharlas cuando hablamos de poder, de verdad, de justicia y de reforma. El consejo estará compuesto por religiosas con vasta experiencia en educación y salud, mujeres laicas expertas en teología, derecho canónico y economía, y representantes de comunidades indígenas y rurales. La idea no es clericalizar a la mujer, sino integrar su genio, su intuición y su sabiduría en los espacios de decisión de los que históricamente ha sido excluida. Este decreto ha sido recibido con un entusiasmo desbordante por millones de fieles.
especialmente por mujeres que han sostenido la Iglesia durante décadas sin voz ni reconocimiento. Sin embargo, ha provocado una fuerte resistencia en sectores conservadores, que temen que sea el primer paso hacia la ordenación femenina, aunque el Papa ha reiterado que ese tema no está sobre la mesa. La creación de este consejo ya supone un reordenamiento irreversible del poder. Como resume una fuente vaticana, León XIV no ha abierto una puerta. Ha derribado un muro. Tercera parte, la Iglesia en el mundo, diplomacia, dinero y poder. Decreto secreto número 7, el fin de la neutralidad cómplice. Desde hace siglos, la diplomacia vaticana se ha basado en el principio de neutralidad, buscando siempre mantener canales de diálogo abiertos, incluso con los regímenes más sanguinarios. Pero el Papa León XIV está rompiendo con esta tradición. El decreto número 7 establece que el Vaticano abandonará el silencio institucional ante gobiernos que perpetren violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El Papa ha ordenado la creación de un comité de monitoreo ético que evaluará la situación en países con dictaduras, conflictos armados o persecución religiosa. Basado en sus informes, el Vaticano podrá tomar medidas sin precedentes, suspender relaciones diplomáticas, cancelar visitas oficiales o emitir condenas públicas directas desde la Santa Sede. Una frase filtrada del decreto lo resume todo: la diplomacia de la cruz no puede ser cómplice del poder que crucifica al inocente. Ya se habla de tensiones crecientes con las embajadas de países como Nicaragua, China y ciertos regímenes africanos. Organizaciones de derechos humanos han aplaudido la medida como un acto de valentía profética. Sin embargo, dentro de la curia, diplomáticos de la vieja escuela temen que esto exponga a los cristianos en zonas hostiles a represalias aún más graves. La neutralidad no es cobardía, es supervivencia, expresó uno de ellos. Pero para León XIV, mediar sin denunciar la injusticia ya no es una opción evangélica. Decreto secreto número 8, el dinero al servicio del Evangelio, no de los mercados. Este decreto toca el nervio más sensible, el dinero. El Papa León XIV ha ordenado que todas las diócesis, órdenes religiosas y entidades católicas con inversiones revisen y publiquen sus vínculos con corporaciones globales, especialmente aquellas implicadas en la industria armamentística, la minería destructiva, el trabajo infantil o las tecnologías de vigilancia masiva. En palabras sencillas, la Iglesia ya no podrá enriquecerse a costa del sufrimiento humano. El decreto exige a cada diócesis un informe anual de inversiones éticas y la desvinculación de empresas señaladas por corrupción o explotación. Se crea un comité ético financiero, con poder de veto sobre las alianzas económicas. Una parte del texto es lapidaria: no podemos predicar el reino de Dios al pobre si nuestros fondos sostienen el trono de sus verdugos. Esto ha provocado un terremoto silencioso en las diócesis más ricas de Europa y Norteamérica, acostumbradas a operar con la lógica de los mercados financieros. Advierten que esta medida podría descapitalizar importantes obras de caridad, pero otros responden que una iglesia coherente, aunque tenga menos dinero, tendrá infinitamente más autoridad moral. Y eso es, precisamente, lo que parece buscar León XIV. Decreto secreto número 9, la fe no tiene partido político. Considerado por muchos como el decreto pastoral más revolucionario, prohíbe de manera estricta que obispos, sacerdotes o cualquier líder religioso manifiesten apoyo público, implícito o explícito, a cualquier partido político o candidato. Esta prohibición abarca homilías, redes sociales, eventos eclesiales y gestos simbólicos. La medida busca atajar la creciente instrumentalización de la fe por parte de ideologías de izquierda o derecha, que utilizan símbolos religiosos para ganar votos y legitimar sus agendas. En una carta privada, el Papa habría afirmado: el altar no es una tribuna política. El Evangelio no es una consigna partidista. Quien mezcla la Eucaristía con las urnas, divide el cuerpo de Cristo. El decreto contempla sanciones internas para quienes usen su autoridad espiritual para orientar el voto de los fieles.
Esto ha generado una fuerte reacción en países como Estados Unidos, Polonia o naciones de América Latina, donde la afinidad entre ciertos líderes religiosos y corrientes políticas es muy marcada. Acusan al Papa de silenciar la voz profética de la Iglesia en la vida pública. Pero la visión de León XIV es distinta. Quiere una Iglesia libre de banderas, que pueda denunciar el pecado venga de la derecha o de la izquierda, y cuyo único compromiso sea con el Evangelio de Jesucristo. Cuarta parte. Sanar las heridas, acogida y coherencia. Cada paso del Papa León XIV parece guiado por un propósito profundo: devolver a la Iglesia su credibilidad, su compasión y su coherencia. Pero este camino no está exento de grietas. Lo que para unos es una revolución espiritual, para otros es una fractura irreversible. Los decretos que revelamos ahora no solo sacuden estructuras, sino conciencias. Decreto secreto número 10, una pastoral de la acogida, nuevas directrices para personas LGBTQ+. Durante décadas, la relación entre la Iglesia y las personas LGBTQ+ ha sido una historia de desencuentro, marcada por un lenguaje duro y silencios dolorosos. Hasta ahora, en uno de sus decretos más valientes y divisivos, León XIV ha ordenado una revisión pastoral integral del trato que reciben. Este decreto, firmado en una sesión privada, establece nuevos lineamientos de aplicación progresiva, ministerios de acompañamiento, creación en cada diócesis de ministerios específicos de acompañamiento espiritual para personas LGBTQ+, dirigidos por religiosos y laicos con formación pastoral y psicológica adecuada. Prohibición del lenguaje condenatorio. Se prohíbe explícitamente el uso de lenguaje ofensivo o condenatorio desde el púlpito o en documentos oficiales. Se insta a hablar de las personas con respeto, dignidad y humanidad. Revisión catequética. Se ordena revisar los materiales de catequesis para eliminar contenidos que perpetúen la exclusión, el rechazo o el juicio. Bendiciones pastorales. Se abre la posibilidad de impartir bendiciones pastorales individuales, no sacramentales, a personas homosexuales que deseen sinceramente acercarse a la fe. Formación obligatoria. Sacerdotes y seminaristas recibirán formación obligatoria sobre diversidad sexual, ética y espiritualidad inclusiva. La frase clave del decreto, según una fuente vaticana, es: Cristo nunca preguntó por la orientación de aquellos a quienes curaba. Solo preguntó si tenían fe y si querían ser amados. La reacción ha sido inmediata y polarizada. Comunidades en Europa y América Latina lo celebran como un acto de justicia y reconciliación. Otras diócesis, sin embargo, lo califican de doctrinalmente peligroso. La palabra cisma circula con más fuerza que nunca. Pero la visión del Papa es firme: la acogida no es traición. Es la máxima fidelidad al Evangelio de la Misericordia. Decreto secreto número 11, pastores sin palacios. Este decreto, aparentemente simple, ha causado una inmensa incomodidad en la jerarquía. El Papa León XIV ha ordenado que todos los obispos del mundo, en un plazo de 5 años, abandonen sus lujosas residencias episcopales. Estos palacios deberán ser reconvertidos en museos, oficinas pastorales, comedores sociales o refugios para los sin techo. Los obispos deberán mudarse a viviendas sencillas, en barrios comunes, cerca de su gente. La lógica es profundamente evangélica. En un texto privado, el Papa escribió: mientras un solo niño duerma en la calle, ningún pastor de Cristo debería dormir entre mármoles. La medida ha sido aplaudida por millones de fieles, pero la reacción de muchos obispos ha sido tensa. Argumentan que sus residencias son patrimonio histórico o símbolos necesarios de la presencia institucional de la Iglesia. Un prelado europeo comentó: la sencillez evangélica no debe confundirse con la banalidad institucional. Pero la respuesta de León XIV ha sido clara: la autoridad de un obispo no nace de las piedras de su palacio, sino del testimonio de su vida. Quinta parte, la memoria purificada, verdad, perdón y justicia.
Decreto secreto número 12, el archivo de los pecados silenciados. Por siglos, el Vaticano ha custodiado archivos secretos. Pero con este decreto, León XIV ordena algo sin precedentes, la creación de un archivo de los pecados silenciados. Un centro documental público y digitalizado donde se expondrán, con rigor histórico, los errores cometidos por miembros de la Iglesia a lo largo de la historia. No se busca la humillación, sino la verdad, la reparación y la justicia. Este archivo incluirá documentos sobre los abusos sexuales encubiertos, las connivencias con dictaduras, la corrupción económica y los testimonios de las víctimas que nunca fueron publicados. Será coordinado por un equipo mixto de laicos y religiosos. Sin censura previa, una frase del decreto lo ilumina todo: el cuerpo de Cristo resucitado mostraba con orgullo sus llagas, no las ocultó. La Iglesia, su cuerpo místico, no puede ser diferente. Sectores conservadores temen que esto debilite la autoridad moral de la Iglesia, pero el Papa ha sido inflexible: es preferible una Iglesia herida y humilde que una Iglesia soberbia e hipócrita. Decreto secreto número 13. Justicia para las víctimas, no más honores para los abusadores. Este decreto entra de lleno en el corazón del escándalo más doloroso de la Iglesia moderna. El Papa ordena retirar todos los honores, estatuas, nombres de calles, títulos de escuelas, dedicados a cualquier figura eclesiástica, cardenales, obispos o sacerdotes, que haya sido condenada o señalada con pruebas sólidas de haber cometido o encubierto abusos. La justificación es de una claridad moral aplastante: no es justo que una víctima pase junto a la estatua de su agresor para entrar a rezar. No es justo que una escuela eduque a niños bajo el nombre de alguien que destruyó la inocencia. Este acto ha sido calificado por las organizaciones de víctimas como el primer gesto real de purificación institucional. Decreto secreto número 14, el perdón universal por los errores históricos. Mirando al pasado, el Papa ha decidido preparar un acto universal de perdón por los pecados históricos de la Iglesia. En una ceremonia mundial y simultánea, pedirá perdón por el papel de la Iglesia en la colonización, los horrores de la Inquisición, la complicidad con la esclavitud y el antisemitismo, y la exclusión histórica de las mujeres. Algunos cardenales lo consideran exagerado, pero León XIV insiste: pedir perdón no debilita la fe, la purifica. La Iglesia no teme a su historia, teme no aprender de ella. Sexta parte y conclusión: el futuro del papado y el rostro de la fe. Decreto secreto número 15, el fin del papado vitalicio. Llegamos al decreto final, el más radical de todos. León XIV ha redactado un documento que propone poner fin al carácter vitalicio del papado. De ser promulgado, los futuros pontífices servirían por un período renovable de 10 años. Al final de ese plazo, un Consejo Papal de Sucesión, compuesto por cardenales, teólogos y laicos de todo el mundo, discerniría junto al Papa si éste debe continuar o presentar su renuncia. La motivación es profunda: el mundo ya no se mueve a ritmo de siglos. Las decisiones deben ser más ágiles. El pastor que no escucha a su rebaño ya no puede guiarlo. León XIV estaría dispuesto a aplicar este decreto sobre sí mismo, abriendo la puerta a su propia renuncia para dar ejemplo. 15 decretos, 15 grietas en las viejas estructuras, 15 semillas de una nueva posibilidad. El Papa León XIV no está simplemente reformando, está invitando a la Iglesia a una conversión radical, a un redescubrimiento de su alma evangélica. Como toda gran obra, su legado será juzgado por el tiempo, no por los titulares. Sus decretos están demoliendo para edificar, purgando para sanar, despojando para enriquecer. Ha puesto a la Iglesia frente al espejo de su propia historia y frente a las exigencias del Evangelio. La pregunta ya no es solo ¿qué hará el Papa? La pregunta ahora es para cada uno de nosotros. ¿Estamos ante el amanecer de una nueva primavera para la Iglesia o ante la tormenta que precederá a su colapso? El futuro de la fe ya no se escribe únicamente en Roma. Se escribe, ahora más que nunca,
en el sagrario de tu propia conciencia.